Gilles Deleuze es un filósofo muy sonado. Hace unos años, cuando yo estaba en la universidad, se citaba bastante. La filosofía de Deleuze estaba en el aire. Todos la respirábamos, todos éramos deleuzianos, sin saberlo. Aunque realmente muy malos deleuzianos, porque no se profundizaba lo suficiente. Se usaba, por ejemplo, para exaltar a Francis Bacon, el pintor mencionado por Deleuze en La lógica de la sensación. Admirábamos a Bacon por influencia de Deleuze. Ahora lo he leído con mayor profundidad y expondré lo que veo de más principal y fundamental de su filosofía, como si intentase descifrar su teología natural. El tema de Dios no siempre es eliminado de los sistemas filosóficos. Aparece bajo otros nombres y características, y en Deleuze no es tan difícil notarlo. Así se declare como ateo. Deleuze continúa con el propósito de Nietzsche de invertir al platonismo. Platón, en la República, defiende la verdad inteligible frente a los datos sensibles, la esencia contra las apariencias, defiende al filósofo en contra del artista. Nietzsche, ante esto, hará todo lo contrario, y Deleuze dirá que derrocar el platonismo ha sido la tarea de la filosofía moderna. Pero en el sofista de Platón, Deleuze encuentra otros dos términos que invertir: el ícono y el simulacro. El ícono es aceptado en cuanto, sin ser la verdad, es analogía de la verdad, posee semejanza con esta, mientras que el simulacro guarda una doble diferencia. Difiere de la verdad como el ícono, al ser algo distinto de ella, pero también difiere al no ser ni la verdad ni reflejo de esta. El simulacro distorsiona el referente. La labor filosófica ahora no es la búsqueda de un primer referente, de hacer un retrato de la verdad. Ahora el filósofo es creador. Así se reivindica a los sofistas y se consigue un aplanamiento de la realidad. El ícono se realza en la medida que sea más o menos acorde a lo que simboliza, pues el ícono es un analogado. En cambio, el sistema del simulacro afirma la divergencia y el descentramiento, la única unidad. La única convergencia de todas las series es un caos sin forma que las abarca a todas. Por tanto, dirá Deleuze, derrocar el platonismo significa lo siguiente: negar la primacía de un original sobre la copia, de un modelo sobre la imagen, glorificar el reino de los simulacros y de los reflejos. Veo una cierta paradoja aquí en Deleuze, al igual que la vi en Rorty y en otros que también llaman posmodernos, y es que para poder afirmar el despropósito de buscar, mediante la filosofía, una verdad o una definición de las cosas que existen, se debe en principio dar por hecho un estado de tales cosas que haga infructífera la pregunta por su esencia o fundamento. Mejor dicho, ya se ha asumido como verdad ciertas proposiciones que desincentivan la búsqueda de la verdad, ya sea la de postular una insuficiencia del hombre para conocer a fondo las cosas, o la de declarar un mundo con un fundamento caótico, oscuro y profundo, que se escapa a cualquier pretensión de ser comprendido. Deleuze menciona a este principio, que yo he querido llamar abismo, pero él preferirá llamar sin fond, sin fondo. Dirá: fueron siempre momentos extraordinarios aquellos en los que la filosofía hizo hablar al sin fondo, y encontró el lenguaje místico de su furia, su informidad, su ceguera. Bohme, Schelling, Schopenhauer. En principio Nietzsche era uno de ellos, discípulo de Schopenhauer, en el nacimiento de la tragedia, cuando hace hablar a Dionisios sin fondo, oponiéndolo a la individuación divina de Apolo, y no menos a la persona humana de Sócrates. Pero el abismo tiene orígenes más remotos. Se puede encontrar en la Cábala, el Ein Sof, Dios, pero vaciado de sus atributos, cercano a la nada. También en algunos gnosticismos. Para los valentinianos es vitos o profundidad, un principio supremo y trascendente del que emanan los eones. El Dios cristiano es una identidad primera. Él ostenta la plenitud del ser y demás trascendentales que le siguen, como la unidad, la verdad y el bien. Pero se ha dicho que ahora no hay un principio del cual el resto de cosas le son análogas. Habrá que acabar con ese Dios identidad, y así con sus íconos, sus teologías e imágenes, para efectuar la inversión platónica.
será sustituido por el abismo indeterminado, caprichoso y oscuro. Para Deleuze, la opinión y la religión pintan un firmamento, son una suerte de paraguas que nos protegen del caos, mientras que el arte, la filosofía y la ciencia trazan planos en el caos, rasgan el paraguas y se sumergen. El caos tiene potencia creadora, es por ella que creamos nuevas conexiones, nuevos sentidos. El arte, por ejemplo, enmarca un trozo de caos. Cuando este trozo emerge, se hace objeto de conexión, produce afectos, se le da un sentido. El sentido nace del sinsentido, no hay un sentido originario. El arte produce un descentramiento, abandona la representación para producir experiencias, desafiando la opinión. Este acercamiento al caos trae consigo un riesgo, como el del pescador que arroja la red y es arrastrado con ella. Lo que emerge es lo que se ha comprendido, lo que aún no se comprende es necedad, absurdez o insensatez. Dice Deleuze, la necedad, no el error, constituye la gran impotencia del pensamiento, pero también la fuente de su más alto poder en aquello que lo fuerza a pensar. Hay ciertas precisiones metafísicas que se necesitan para entender el inmanentismo de Deleuze. Para su sistema es crucial el concepto de univocidad del ser. Nunca hubo más que una proposición ontológica, dice, el ser es unívoco. No hubo nunca más que una ontología, la de Duns Scoto, que da al ser una sola voz. Para Duns Scoto, filósofo medieval, la idea de un ser unívoco era importante para explicar la posibilidad de conocer a Dios, pues, según él, si no se tiene un concepto común, no habría forma de comparar a las criaturas con Dios. Ese concepto es el ser, más allá de sus posteriores determinaciones. La univocidad del ser le da fundamento a la metafísica, o más bien a la ontología, que estudiaría el ser en cuanto ser, y por tanto permite hablar de Dios y de las criaturas como seres, diferenciados por ciertas determinaciones. Duns Scoto separará la filosofía de la teología. La metafísica habla de Dios como un ser entre tantos, pero la teología, basándose en la revelación, lo conoce en las determinaciones que lo diferencian como Dios. La univocidad del ser crea una comunidad ontológica de todo lo que es, mientras que la analogía establece jerarquía. Una sola y misma voz para todo lo múltiple de mil caminos, dice Deleuze. Un solo y mismo océano para todas las gotas, un solo clamor del ser para todos los entes. Dios es un ser, pero no cualquier ser. Su eminencia queda salvaguardada, para Duns Scoto, por sus determinaciones. Dios es un ser infinito y necesario. El paso relevante, que no hace Scoto, es el de identificar a Dios con el ser mismo, lo que llamaríamos el ser común. Esto lo hace Spinoza, quien habla de una sola sustancia, la cual es Dios, o la naturaleza. Dice Deleuze, con el segundo momento, Spinoza opera un progreso considerable. En lugar de pensar el ser unívoco como neutro o indiferente, hace de él un objeto de afirmación pura. El ser único se confunde con la sustancia única, universal e infinita. Está enunciado como Deus sive natura. La única sustancia para Spinoza es Dios, o podríamos decir mejor, el ser. No hay otra sustancia. Toda la alteridad guarda una comunión en el ser. Las cosas determinadas, lo que llamaríamos entes, son una modificación de esta primer sustancia. El ser unívoco permite un plano de tránsito de las diferencias. Es aquello que de común tienen para que éstas no aparezcan de la nada. Aquí ya no hablaríamos de esencias, sino de modos, modificaciones de este ser común, que es el Dios de Spinoza. La inmanencia acaba con un sistema jerárquico del ser. La jerarquía se consigue en sistemas donde haya emanación, participación o analogía, en donde el ser de un primer principio difiere del de los principios emanados o creados. Pero ninguna cosa es modelo de otra. Para Deleuze, todo es diferencia y alteridad.
Las formas existentes no son una versión degradada e inferior de una causa primera, de un patrón o un principio. Todo lo que hay son modos de un ser unívoco, el Dios de Spinoza, o mejor dicho, cada ente expresa un ser unívoco. A pesar de esto, yo creo que se podría cuestionar este deseo de inmanentismo de parte de Deleuze, porque en otros sitios menciona una suerte de diferencia cualitativa que distingue a los seres, según su grado de intensidad o de potencia. Más adelante hablaré del ser como potencia. Y para no quedarme en esto, pongo en pantalla las citas en donde veo que incluso se podría hablar, de cierta forma, de participación. El ser sería la primera potencia, mientras que sus modos participan, por así decirlo, de esta primera potencia. Claramente, Deleuze intentará esquivar esta posible jerarquización del ser. De Duns Scoto, Deleuze también tomará otros términos, como el de aeseidad y el de distinción formal. Mediante el de distinción formal, Deleuze intentará explicar la diversidad y la alteridad de las cosas, la diferencia. Todo es ontológicamente uno, pues el ser es lo que siempre es expresado. A la vez todo es formalmente múltiple, pues la expresión es la diferencia. La sustancia se afirma diferenciándose en sus atributos y modos. Deleuze sería monista y pluralista al mismo tiempo. Es monista en su concepción univocista del ser, pero pluralista en el desarrollo o despliegue de este ser. Recuerda también bastante a los sistemas con cierta deriva panteísta, como por ejemplo el de Nicolás de Cusa, que se le acusó de panteísmo. Él utilizaba dos palabras para hablar de la relación entre Dios y el mundo, la explicatio y la complicatio. Todo el mundo estaría complicado en Dios, y la unidad de Dios estaría explicada en el mundo. Deleuze diría que el ser unívoco estaría expresado en las diferencias, y todas las diferencias expresan este ser. De Spinoza, Deleuze pasa a Nietzsche, tomando de este el concepto de eterno retorno, y dirá: el eterno retorno es la univocidad del ser, la realización efectiva de esta univocidad. En el eterno retorno, el ser unívoco no está solamente pensado y aún afirmado, sino efectivamente realizado. El ser se dice en un único y mismo sentido, pero este sentido es el del eterno retorno, como retorno o repetición de aquello de lo cual se dice. El ser es una afirmación de sí mismo, su acto es lo que se repite, lo que retorna eternamente, pero se repite como diferente, pues lo idéntico no se repite sino que permanece, es estático. Retornar es el devenir idéntico del devenir mismo, es el ser que está expresado en las diferencias. La repetición en el eterno retorno consiste en pensar lo mismo a partir de lo diferente. Un ejemplo que suele utilizar, con el que se entiende más fácilmente, es el de una tirada de dados. Lo que se repite es la tirada como tal, no el resultado. El resultado es diferente. El ser es la repetición, el eterno retorno, que se expresa en modos diferentes, en los resultados diferentes. Esta eterna tirada es la única ley, el ser afirmándose, la voluntad que se quiere a sí misma, en el fondo del abismo. Este ser se opone a toda ley de toda superficie. La repetición es por naturaleza transgresión y excepción. Dirá Deleuze: Nietzsche ya confirmaba que el caos y el eterno retorno no eran dos cosas diferentes, sino una sola y misma afirmación. El eterno retorno es lo ilimitado de lo acabado mismo, el ser unívoco que se dice de la diferencia. En el eterno retorno, el caos, errancia, se opone a la coherencia de la representación. Llega a decir también, citando a Nietzsche, que es una voluntad que se ama a sí misma. Sobre esto, en lo que además se asemeja al Dios cristiano, me surgen algunas preguntas. Si se quiere a sí misma, ¿se conoce también a sí misma?
¿O cómo podría querer algo que aún no conoce? ¿Un querer propio no implica también una cierta unidad, una cierta posesión de sí mismo? Pregunto yo, el despliegue, la expresión o explicación que hace de sí mismo para generar a las diferencias, ¿no se podría interpretar como lo contrario a un querer propio? Como un salirse de sí, un dejar de ser un sí mismo para ser un otro. Esas serían preguntas recurrentes planteadas en la escolástica, que de momento no podría contestar desde la propuesta de Deleuze. Dice Deleuze, el eterno retorno es la síntesis cuyo principio es la voluntad de poder. La voluntad de poder comprende al azar en su centro. Solo ella es capaz de afirmar todo el azar. La repetición es el ser informal de todas las diferencias, la potencia informal del fondo que lleva cada cosa en esa forma extrema en que su representación se deshace. El eterno retorno de Deleuze no permite instauración alguna de un fundamento. Por el contrario, destruye, devora todo fundamento. Me recuerda al Dios del extremo voluntarista, de pura libertad. Por ejemplo, el Dios de Occam, que puede a capricho cambiar los mandamientos que antes había dado. Deleuze insistirá que lo que plantea está lejos del Dios de la teología clásica, tanto como del yo fictiano, que es el Dios venidero de Hegel, que no es sino la conciencia del mundo llevada a cabo por una humanidad realizada. Por eso no consideraría a Deleuze un progresista, por lo menos en un sentido clásico, como lo sería por ejemplo un Marx o un anarquista como Bakunin. Porque de su principio dionisíaco no podríamos esperar una suerte de optimismo histórico. Lo que emerge no emerge con una ley que no sea la repetición de la tirada de dados. Los resultados no se ordenan a un fin, lo único necesario es la tirada. No se trata de la voluntad schopenhaueriana, que se devora a sí misma, es ahora la voluntad que se afirma a sí misma. Al afirmarse se repite, no como un lo mismo, sino como diferente. Esto quiere insistir constantemente Deleuze, pero creo que se puede poner en duda tal pretensión. Él mismo afirma que este eterno retorno no solo crea, sino que selecciona y expulsa. ¿Por qué no decir destruye? Pues a la vista se ve como al tiempo que se generan nuevas cosas, también mueren muchas otras, como si el ser que se afirma se afirmase sobre otro. ¿Por qué no usar el famoso problema del mal para objetar contra este abismo? Una respuesta posible es que lo que hay son realidades preindividuales, que construyen constantemente nuevas combinaciones, nuevas individualidades. No habría destrucción, sino reconfiguración y modos. Pero entonces tampoco podríamos usar tan holgadamente la palabra creación. Tampoco habría creación, sino reconfiguración y modos. Dice Deleuze, no solo el eterno retorno no hace retornar todo, sino que hace perecer a quienes no soportan la prueba. ¿Qué es lo que no retorna? ¿Lo negativo, lo mismo, lo semejante, lo análogo o lo opuesto? Retorna la afirmación, lo diferente, lo disímil, las formas extremas, aquellas que, pequeñas o grandes, se despliegan en el límite y van hasta el fin de la potencia, transformándose y pasando las unas dentro de las otras. En principio lo entiendo así, retornaré, sí, pero como algo distinto, por ejemplo un cadáver que ha alimentado a la tierra, a los gusanos y a las plantas. Yo retornaré, pero en otro, en lo diferente a mí. Pero esto suena muy nihilista, y Deleuze como Nietzsche buscan escapar del nihilismo, defenderán la vida, y por ello se enfrentan con aquello que la aprisiona. Esto hacen las determinaciones formales, de las que hemos hablado, que más adelante llamarán análogamente estratos. El organismo, por ejemplo, es un estrato, y por loco que suene, dice que hay una vida más intensa que es anorgánica. Claramente entienden por vida algo distinto. No se trata del alma en Aristóteles, que le concede a una entidad que llamamos viva la capacidad de ser principio de movimiento. Aristotélicamente, la vida es la forma, la entelequia, la determinación, no la materia. La materia tiene potencia, pero no es una potencia activa.
La actividad de la cosa es dada por su forma. En Deleuze parece invertirse. Las determinaciones formales y los estratos aprisionan la vida. En lo más íntimo de cada ente o modo hay una pluralidad de intensidades, flujos y potencias. El organismo es una desviación de la vida. Diría yo que lo que a mí me interesa es ante todo mi vida, pero mi yo, dirán ellos, Deleuze y Guattari, es producto ya de una organización, una subjetivación y de una estratificación. No hago falta yo para que la vida sea. El yo es una construcción posterior a la vida. Dice Deleuze y Guattari: existe un modo de individuación muy diferente del de una persona, un sujeto, una cosa o una sustancia. Nosotros reservamos para él el nombre de aeseidad. De Duns Scoto también toman el concepto de aeseidad. Para el medieval esto refiere a la última formalidad que recibe un ser para su existencia e individualidad. En Deleuze es el grado de intensidad que conforma a un individuo que es compuesto, a su vez, de más grados de intensidades, movimientos de partículas y moléculas. A esta individualidad se le opone otra, la del sujeto, la del yo. Ese es el ser moldeado por la cultura y la religión, quien se rige por valores trascendentes. Ambas individualidades tienen sus propios planes. Una lleva a cabo el plan de inmanencia, tendiendo a la disolución de las formas. La otra, el plan de organización, tendiendo a mayor estratificación. Dirá Deleuze y Guattari: los estratos eran juicios de Dios. La estratificación general era el sistema completo del juicio de Dios, pero la tierra, o el cuerpo sin órganos, no cesaba de sustraerse al juicio, de huir y de desestratificarse, de descodificarse, de desterritorializarse. Aquí hablan del Dios clásico, con el que se instaura la trascendencia, el Dios demiurgo que legisla una realidad ya dada, como un colono que labra la tierra y crea un territorio. El cuerpo sin órganos, concepto que usarán bastante, es como la tierra antes de ser territorio. Entran los afectos como parte del plan de inmanencia, para llevar a cabo una suerte de mezcla, nuevas conexiones de intensidades, nuevas composiciones entre los cuerpos. El afecto es un efecto, la huella de un cuerpo sobre otro, el cambio o variación que sufre un cuerpo al relacionarse con otro. El arte crea afectos. Dirán que los afectos son devenires. La orquídea deviene avispa y la avispa deviene orquídea en el proceso simbiótico de la polinización. Ambas, según ellos, se desterritorializan. Deben abandonar un sentido para luego lograr otro en el que se da la simbiosis. Deshacen sus formas para adquirir otra. La ética propuesta, con lo ya mencionado, es la de experimentar, abrir el cuerpo para dar paso a nuevas conexiones. Para los clásicos, la tradición escolástica, platónica, aristotélica, el hombre se encamina a su idea ejemplar. Eso lo mueve, ese es su fin. Para Deleuze, previo al hombre está la potencia, o más bien el deseo. El deseo habita en el fondo del inconsciente, lo interpretamos, le damos objeto y al tiempo lo estamos castrando. El sacerdote y el psicoanalista, por ejemplo, llevan a cabo dicha castración, traicionan al deseo al hablar de una carencia originaria, como si el deseo fuese deseo de algo. Pero el deseo, en lo más profundo del abismo, es creación. El impulso del plan de la naturaleza es el de expresar, desplegar y producir al ser en sus simulacros, sus diferencias, como si se tratase de corresponder a una primera voluntad, un deseo en las entrañas de mi inconsciente, del cual yo soy solo un instrumento para su afirmación. Mientras se tenga conciencia y voz, hay que cantar las afirmaciones de la voluntad de poder. La vía es por tanto la de desterritorializarse, desestratificarse, mejor dicho, indeterminarse, pues la determinación es castración. El deseo de ser algo concreto o de tener algo concreto es un deseo territorializado. El deseo es naturalmente revolucionario y transgresor. No confundir con el placer.
el placer ya es deseo codificado y enmarcado. Es un deseo al que se le ha dado impropiamente un objeto con el cual gozar. El deseo no necesita objeto que lo sacie, es potencia pura. La sugerencia es la de abrirse y dar paso a nuevas conexiones, nuevas afecciones, nuevos enlaces, liberar por tanto al deseo. Hay una forma positiva en la que puedo entenderlo, que consonaría con la destrucción de ídolos y con el mandato de abandonarse a sí mismo. La destrucción de configuraciones determinadas la considero legítima cuando éstas son banales o contingentes, como cuando se le manda al hombre rico que done sus riquezas. Su voluntad estaría ante un acontecimiento al cual debe reafirmarse, ahora como otra cosa, no como un hombre rico. Pero también Deleuze y Guattari advierten la necesidad de una prudencia. Liberar el deseo bruscamente puede causar la muerte. Destruir todos los estratos es autodestruirse, incluso la subjetividad toca mantenerla para responder a la realidad dominante. Deleuze y Guattari reconocen que llevar a cabo el total plan de inmanencia es morir. Abrirse mucho es perder la unidad que posibilita la vida de una individualidad concreta. Y en esto se acercarían a la tradición. Boecio decía que no es, en efecto, que las cosas existentes subsisten en tanto conservan la unidad y, por el contrario, perecen y se destruyen cuando la pierden. Si se desea la vida, se desearía, por tanto, al uno, que es lo que mi voluntad desea. Por tanto, Boecio concluiría que el bien y el uno son lo mismo, pero he introducido valores trascendentes, y aquí ya Deleuze protesta. Deleuze peleará también contra el camino inverso, contra el plan que tiende a mayor orden, o sea, mayor unidad, puesto que podría ser canceroso, irrepresivo y hasta fascista. Se trata de encontrar el punto medio entre la disolución y la estratificación. El deseo va hasta ese extremo, unas veces desear su propio aniquilamiento, otras desear lo que tiene el poder de aniquilar, deseo de dinero, deseo de ejército, de policía y de Estado, deseo fascista, incluso el fascismo es deseo. En algo puedo darle la razón, el hombre no siempre sabe lo que le conviene, a veces produce cosas monstruosas, y apresuradamente le da un objeto a su deseo, condenándolo y condenándose. La vida implica unidad, el alma es una forma, la aspiración a mayor vida es una aspiración a mayor unidad. En esto sigo a Boecio, es lo que me suena más evidente e intuitivo. El hombre, para Santo Tomás, ha de realizarse en cuanto a lo que es, un hombre, ha de perfeccionar su determinación constitutiva. El hombre compartirá materia con las piedras, los animales y las plantas. Pero el hombre muerto, podrido, fundido y mezclado en la tierra, o comido por algún animal, ha dejado de ser hombre. Es cierto que hay una actividad en las partículas que componen el cuerpo humano, pero escolásticamente diríamos que esa actividad es debida a una forma de dichas partículas. No hay actividad, ni operaciones, ni deseo sin forma. ¿Cómo podría un ser indeterminado ser a la vez una voluntad, un deseo o una potencia? Lo puramente indeterminado se parece más a la materia de los escolásticos. Tiene potencia, pero solo potencia de recibir, no de actualizar. Por ello Dios se ha planteado también como el ser puramente formal. Ya para terminar, dice Deleuze, Nietzsche es el único que no gime sobre el descubrimiento de la voluntad, que no intenta conjurar ni limitar su efecto. Nuevo modo de pensar significa un pensamiento afirmativo, un pensamiento que afirma la vida y la voluntad en la vida, un pensamiento que expulsa, finalmente, todo lo negativo. Creer en la inocencia del porvenir y del pasado, creer en el eterno retorno, ni se plantea la voluntad como culpable, ni la propia voluntad se siente culpable de existir. Es lo que Nietzsche llama su alegre mensaje. La voluntad, así se llama el liberador y el mensajero de alegría.